charla. Entonces, antes de presentar a nuestros ponentes, vamos a dar unas indicaciones que ya las compartí también por WhatsApp, pero no está de más repetirlas, que es que nuestros ponentes van a tener una presentación aproximada de 1 hora y después de ese tiempo va a haber una ronda de preguntas. Las preguntas van a ser tanto las que se hicieron en el formulario de inscripción como las que van a hacer durante la charla, pero mediante chat. Es decir, si alguno de ustedes que está atendiendo esta charla tiene alguna pregunta, puede hacerla por chat y al final ya las vamos a responder. También les pido que por favor mantengan sus micrófonos apagados los participantes para que no haya interferencias ni ruidos durante la presentación. Y en caso alguien, al finalizar las presentaciones de ambos ponentes, desea utilizar el micrófono, por favor, por chat, pido la palabra y una vez que nosotros se lo permitamos, ya podrá encender su micrófono y participar si así lo desea. Bueno, entonces vamos a presentar. Primero voy a presentar a la doctora Daniela González Gadea, que es licenciada en Biotecnología y Biología Molecular de la Universidad de La Plata. Ella ha hecho su posgrado en la Universidad de Buenos Aires y es doctorado en Ingeniería Biomédica. Actualmente se desempeña profesionalmente como codirectora de la empresa de reactivos de diagnóstico para uso in vitro, es codirectora técnica, y también es docente en el Consejo Profesional de Química. Así también nuestra segunda ponente, quien es la doctora Silvana Sabustianic. Ella es licenciada en genética de la Universidad Nacional de Misiones y doctorando en ciencias aplicadas. También es profesional y responsable en el área de investigación y desarrollo, el control de calidad en empresa de bioenzimos microbiológicos y es docente en el Consejo Profesional de Química, al igual que la doctora Daniela. Ellas dos van a estar a cargo de la presentación y también cabe recalcar de que ambas ya están insertadas en el campo laboral, como ya lo he mencionado, pero además de ello tienen su emprendimiento y sus startups propias, lo cual da como que un plus a todas las informaciones que nos pueden dar en esta charla que es tan importante para muchos de nosotros, que a veces no tenemos mucho conocimiento de cuáles son las salidas que hay en nuestras carreras, aparte de la investigación, que ya es bastante conocida. Entonces le doy pase a Daniela, voy a dejar de compartir para que ella comparta su pantalla y ya empecemos con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartirles esta presentación que hicimos basados en nuestras experiencias propias y también en trabajos que hemos tenido o en cosas que nos han propuesto. Se ve la pantalla ya, ¿no? No. Está cargando. ¿No? Ah, está bien. Está cargando, ahí ya está. Sí. Entonces, bueno, les contaba que vamos a hablar bien, de esos trabajos, ¿sí? Han preguntado bastante si eran trabajos o eran emprendimientos o a qué nos referíamos. Bueno, son trabajos que no están incluidos en lo que es investigación, como decía Yaniret, que eso ya lo conocemos. Bueno, la presentación ya nos la hizo Yaniret. Y bueno, acá yo como biotecnóloga, lo primero que me gustaría contarles es esto de, ya aprovechando que la cuenta de Yaniret es Quiero Ser Biotech, primero que nada plantearnos si quiero ser biotech realmente, ¿sí? Hay que saber, hay que plantearse qué queremos hacer todos los días de nuestra vida, el diario, la diaria de todos los días, en qué queremos trabajar y en base a eso ver si quiero ser biotecnólogo, ¿sí? Es muy importante antes de entrar a una carrera saber cuáles son las incumbencias de la carrera, qué implica ser biotecnólogo. Acá yo les escribí que, bueno, que la biotecnología es el conjunto multidisciplinaria de diferentes ciencias que van desde la investigación básica hasta la aplicación en campos como el agropecuario, la salud, el medio ambiente, la alimentación, etc. La biotecnología es la aplicación de la ciencia y de la tecnología a organismos vivos o parte de ellos, con la respuesta clásica para producir bienes y servicios, ¿sí? Utilizando herramientas de ingeniería genética y de biología molecular, podemos hacer todo lo que sería transgénico o modificado genéticamente,
por medio de estas herramientas. Pero además, el biotecnólogo, como en otros países que se llama ingeniería en biotecnología, además el biotecnólogo sabe cómo escalar eso, más allá de una mesa de laboratorio, a un bioreactor para producir las cantidades que necesitamos a nivel industrial prácticamente. El biotecnólogo sabe también todos los parámetros físico-químicos de los bioreactores. Así que es una carrera que, como les digo, es multidisciplinaria, para bien y para mal. Para bien que podamos insertarnos en un montón de lugares, y para mal en el sentido de que solos no podríamos hacer nada, porque necesitamos varias cosas para hacer algo biotecnológico. Entonces, cuando decía que pensemos qué queremos hacer todos los días de nuestra vida, pensemos en qué trabaja la mayoría de los biotecnólogos que conocemos, para ver si es eso lo que queremos hacer. Y bueno, la mayoría trabaja en investigación, otros están insertados profesionalmente en el extranjero, también pueden estar insertados en la industria nacional o de las multinacionales, muchos están con emprendimientos propios, otros están haciendo docencia, y hay un gran número de biotecnólogos, o no solamente biotecnólogos, estas charlas para biotecnólogos, biólogos, genetistas, todas las carreras científicas en general, están empleados, sí, e insertados, pero no trabajando como biotech o como lo que se recibieron, digamos. Bueno, una sugerencia, consejo que también nos han preguntado, es agruparse para empoderarse, ¿sí? Además de tener nuestro título profesional de grado, que como les digo, hay que saber cuáles son las incumbencias para ver qué me habilitan a hacer, también está la posibilidad de agruparnos profesionalmente en colegios, consejos o asociaciones de manera general, lo pongo porque depende de los países. Y estos colegios o consejos nos dan cierta matriculación más incumbencias profesionales, y muchas veces son necesarias para poder trabajar en el Ministerio de Salud, de Educación y demás. Es necesario estar con estas matrículas de estos colegios, que dependen del trabajo que tengas y de la jurisdicción, si estás en una provincia o a nivel nacional y demás. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a hablar de los puestos de trabajo. La primera que les voy a mencionar es la de director técnico, porque es donde me desempeño yo. ¿Y qué ejemplos, o sea, director técnico, de qué cosas podrían ser la gente que se recibe de carreras científicas? Bueno, empresas de reactivos para investigación, empresas de reactivos para diagnóstico, empresas de bioremediación, empresas de productos domisanitarios, ¿sí? Que serían todos los que son desinfectantes y demás. También acá no lo incluí, pero hay muchas cosas de agroindustria donde también podrían insertarse. ¿Qué es lo que hace un director técnico de estas empresas? De manera general, es el responsable, es el responsable legal de la actividad de la empresa, es el responsable de los productos que brinda la empresa o de los servicios, también es el responsable del cumplimiento de las normas de calidad, ya sea que tienen normas ISO o IRAM u otras, es el responsable del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, o de fabricación, o de almacenamiento, o de transporte, dependiendo de qué sea la empresa. Y es el representante ante las autoridades nacionales. Es importante para estos puestos estar matriculado profesionalmente, como les decía. Bueno, este es otro puesto de trabajo que se pide mucho, que es el de asesor técnico comercial. ¿En qué tipo de empresas podría trabajar un asesor técnico comercial? Bueno, en empresas que venden equipos de laboratorio, empresas que venden insumos para la investigación, o también reactivos de diagnóstico. En algunas de las preguntas nos han preguntado cuáles fueron nuestros primeros trabajos. Bueno, una de las primeras cosas que yo hice no fue esta, fue la que viene a continuación, pero yo lo recomiendo mucho porque se aprende mucho. Hay que valorar las capacitaciones que se reciben en este tipo de puestos, como para empezar. Lo que hace un asesor técnico comercial es asesorar a los clientes sobre los equipos y productos. Es decir, hay empresas que venden equipos de PCR, equipos de inmunotécnicas, cosas muy, muy específicas de biología molecular, de genética, donde es más fácil contratar a alguien que sepa que enseñarle a un vendedor.
Entonces, en este caso, el profesional sabe de los equipos que están vendiendo, pero también es un poco la parte comercial, ¿sí? También sabe de los números, o cotizar cosas, le puede llegar a tocar. Tiene que hacer visitas y demostraciones en los laboratorios, recibe capacitaciones continuamente. A veces se necesita movilidad, ya sea propia o que te la da la empresa, pero es un trabajo donde no estás sentado todo el día en una oficina, sino que vas yendo a todos los laboratorios o institutos donde haya que promocionar estas cosas. Y también a veces se realizan viajes de corta y larga distancia. Bueno, como les decía, el gran potencial de estos puestos de trabajo es por las capacitaciones que se reciben. Bueno, acá tenemos el de especialista en aplicaciones, que esto es a nivel mundial, se conoce con estos nombres, que sería como el asesor técnico comercial, pero acá ya la parte de vendedor y de números ya no se hace, ¿sí? En este caso se puede trabajar ya sea en empresas multinacionales como Roche, Thermo Fisher, Illumina, o en sus representantes nacionales, que todas tienen. O sea, por ahí no está directamente Illumina en estos países de Latinoamérica, pero hay algún representante a nivel nacional. Estas empresas venden muchísimas cosas, pero hay áreas específicas donde nos podemos insertar, como la biología molecular, la genómica, la biotecnología y demás. Lo que hacen especialistas en aplicaciones es capacitar a los usuarios que van a usar estos equipos. Estamos hablando de equipos muy sofisticados, que puede ser de secuenciamiento, puede ser de PCR real time, bueno, cosas muy específicas. También resuelve problemas de aplicaciones, que las aplicaciones serían lo que hacen los equipos, problemas de reactivos, interpretación de resultados, muestras. Es el nexo también entre el usuario y el fabricante, ¿sí? El usuario por ahí no va a llamar directamente a la empresa esta para decirle el problema que tiene, sino que va a llamar a una persona más cercana, que es la que va a actuar de nexo y va a traducir en su caso, en tal caso a las empresas, esos problemas para poder encontrarle una solución. En este puesto también se reciben capacitaciones constantes, pero acá es diferente al anterior, porque son de esa marca donde se esté trabajando o para esa firma, y muchas veces las cosas son confidenciales, ¿sí? No se puede compartir. También se dedican a calibración de los equipos, ponerlos a punto y, bueno, resolución de problemas, como les dije. En el caso de que trabajen directamente para la multinacional, además de requerir viajes, como les contaba, para lo de asesor técnico, también puede requerir radicación en otros países. Bueno, después tenemos la industria biotecnológica en sí, que sería el sueño de todos los biotecnólogos, y los ejemplos nacionales son Max Science, Biogénesis Vago, Biocidus, Biocientífica, y otras multinacionales que también están en el país. ¿Qué tipos de industria tenemos? Bueno, de vacunas, esto en Argentina, ¿no? De vacunas, anticuerpos monoclonales, veterinaria, bioremediación, inoculantes agrarios y bioproductos. Acá tienen que pensar que tenemos los grandes monstruos como empresas multinacionales o nacionales, y también hay pequeñas y medianas empresas que están en auge, donde también se puede empezar por ahí. Para entrar en estas empresas, en general, se requiere experiencia laboral previa, ¿sí? No pasantías, no trabajos de investigación, sino laboral en industria. Es como la industria farmacéutica, que siempre pide experiencia laboral en industria farmacéutica. Bueno, después tenemos lo que son los asuntos regulatorios. Yo le puse asuntos regulatorios, pero sería como un control de calidad en cuanto a papeles, ¿sí? A ver si está todo en regla. Acá también, en Argentina, bueno, tenemos la ANMAT, los controles de tecnología médica, los reactivos, los entes reguladores nacionales, y también se puede ser auditor, digamos, freelance, auditor o consultor. Lo que hace esta persona, estos auditores o inspectores, es auditar empresas, revisar los registros, analizar la gestión de la calidad, si se está cumpliendo, realizar inspecciones en las plantas, y bueno, también la aplicación es a lugares donde venden reactivos de diagnóstico, reactivos de investigación, dispositivos médicos,
y también se le pueden hacer consultorías, se puede trabajar de hacer consultorías. Bueno, para poder ser un inspector o un auditor, bueno, hay que tener mucho conocimiento en el área que se va a inspeccionar. Bueno, después tenemos el laboratorio clínico. Es un área también muy interesante. Dentro del laboratorio clínico hay ciertas áreas que se pueden cubrir, que es el área de biología molecular y el área de genética. En esos lugares podría trabajar un biotecnólogo o un licenciado en genética. Los ejemplos de para qué se los contrataría, bueno, para extracciones de ácidos nucleicos, para la PCR convencional y real time, y para enfermedades genéticas, ¿sí? Para diagnóstico de enfermedades genéticas. ¿Qué se hace en ese puesto? Bueno, técnicas de biología molecular, en general. El trabajo es en equipo multidisciplinario, se trabaja con bioquímicos, en el caso de que estemos en un laboratorio clínico, o con médicos, en el caso de que estemos también en un laboratorio de diagnóstico genético. Es el nexo entre el diagnóstico y el tratamiento. En Argentina, que un biotecnólogo pueda trabajar en esto, está en tratativas todavía. Hay casos, tanto para biotecnólogos como para biólogos, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta para estos trabajos es que el biotecnólogo no está autorizado para firmar diagnósticos, igual que el biólogo, lo va a hacer el bioquímico, pero eso no sería un problema porque en estos laboratorios es multidisciplinario, no se trabaja solo. Así que bueno, para poder trabajar de eso hay que tener mucha experiencia en esas técnicas. En estos casos no se puede entrar a trabajar para practicar ni para pasantías, porque estamos hablando de diagnóstico, así que por eso. Bueno, también un biotecnólogo, un biólogo o un genetista puede ser perito forense, ¿sí? Puede trabajar en la policía científica, en el Poder Judicial o en fuerzas militares generales, ¿sí? En las fuerzas, por así decirlo. Últimamente, siempre en estas fuerzas, ya sea naval o militares, siempre se pedían médicos, farmacéuticos, bioquímicos, y últimamente también entran los biotecnólogos, a tener en cuenta. Bueno, ¿y qué hace esta persona? Bueno, trabajo de mesada, es decir, en el laboratorio, no es que va a ir a tomar las muestras así como vemos acá, los controles de calidad y también las técnicas de biología molecular, como PCR, por ejemplo. Lo mismo acá, hay que tener experiencia en la técnica. Bueno, acá tenemos fertilización in vitro, ¿sí? Acá, ¿qué ejemplos tenemos? Bueno, clínicas de fertilización in vitro privadas, también nosotros tenemos por ley nacional la fertilización asistida, así que también puede estar en lugares públicos. Y lo que se hace es, las tareas que se hacen es la preservación de óvulos, criopreservación, la inyección intracitoplasmática, la vitrificación o congelamiento de embriones, y también, además de la fertilización in vitro, hay muchas clínicas de congelamiento de óvulos solo y de preservación de células madre de cordón umbilical, donde ahí también los directores de laboratorio pueden ser biotecnólogos. Están los técnicos que se dedican a las muestras, a la toma de muestras del cordón umbilical, y después hay que procesarlo en el laboratorio, y bueno, y lo que se dedican es a la preservación. Así que estaríamos en FIB, y también estas son otro tipo de clínicas. Si bien alguna puede tener las dos cosas, pero bueno, acá tenemos esta Mater Cell, BioCell, que son todo de preservación de células madre. Eso también lo puede hacer un biólogo o un genetista. Bueno, en lo que sí, para poder entrar a estos puestos de trabajo hay que tener conocimiento en el cultivo celular y en la manipulación celular, ¿sí? Con lo compleja que es, hay que tenerlo muy claro para poder postularse a estos tipos de puestos. Bueno, también tenemos, también más administrativo o de papeleo, el ser monitor de ensayos clínicos, ¿sí? Esto sirve para ejemplos en la industria farmacéutica, en el área de diagnóstico, en las investigaciones en cáncer, y se puede trabajar en gobierno o en instituciones públicas, aunque también en otros países se puede ser freelancer en esto. La función principal de un investigador clínico es la monitorización de los ensayos clínicos, como hablábamos en la charla de vacunas, cómo son las fases del desarrollo o de la prueba de una vacuna. Bueno, es el seguimiento de eso.
El CRA, pues se llama CRA, puede trabajar directamente con la empresa patrocinadora del ensayo clínico como profesional independiente o para una organización de investigación por contrato, que se llaman CROS. Eso lo pueden encontrar en los buscadores como CROS o CRA y puesto. Para trabajar, para tener estos puestos de monitor, además de la carrera de grado, hay que tener una formación adicional, ¿sí? Para que te puedan contratar como esto y también para que puedas ser profesional independiente, hay que tener una formación extra. Bueno, y repasando un poco todo esto, ¿qué estábamos viendo hasta acá? Bueno, que podemos ser empleados en relación de dependencia, podemos ser autoempleados o emprendedores, está también la opción de las startups, pymes o empresas, divulgador científico y o comunicador, y la carrera de docencia, que también acá aprovecho para los que habían preguntado si sí o sí la investigación iba de la mano con la docencia, o si sí o sí había que hacer docencia. En el caso de Argentina, la mayoría de los casos sí, cuando haces investigación también hay una parte que tenés que cumplir como docente. Así que bueno, ahora le voy a dar el paso a Silvana, que va a continuar hablando sobre las startups y la divulgación. Bárbaro. Bueno, ¿cómo están? Otra de las salidas laborales son las empresas, ¿no? Las startups, todo ese tipo de emprendimiento que no tiene que ver con trabajos en relación de dependencia. Entonces, es importante, lo importante es la capacitación, ¿sí? Para definir en qué vamos a terminar trabajando, ¿sí? A qué nos vamos a dedicar. ¿Por qué es importante capacitarnos? Porque adquirimos habilidades, ¿sí? Que nos van a permitir decidir, elegir, ¿sí? En la medida de lo posible, en qué vamos a terminar trabajando, ¿sí? Siempre es importante trabajar en algo que nos guste, ¿no? Que nos sintamos cómodos. Entonces, ¿cuáles son los medios para capacitarnos? En primera instancia, nuestras carreras, ¿sí? Nuestras carreras científicas y tecnológicas, nuestras carreras de grados. ¿Dónde estudiamos carrera de grados? Bueno, en las universidades, ¿sí? En institutos técnicos muchas veces, realizando tesis nos capacitamos, muchas de nuestras carreras, tanto de licenciatura en genética como de biotecnología, tienen una tesis como para finalizar la carrera y poder recibirnos, poder recibir nuestros títulos, y en esa tesis hacemos un trabajo de investigación, y en ese trabajo de investigación abordamos diferentes áreas, ¿sí? Porque podemos, dentro de las carreras tanto de genética como de biotecnología, podemos investigar en diferentes áreas, entonces eso nos permite capacitarnos, ¿sí? Realizando pasantías, siendo estudiantes aún o recibidos, las pasantías dentro de las universidades, en institutos de investigación, en laboratorios clínicos, a veces se pueden hacer pasantías, algunas son rentadas, otras no, pero nos permiten capacitarnos, ¿sí? Realizando trabajos de extensión, ¿sí? También nos podemos capacitar, nos contaba Dani que ellos en su universidad hacen algunos trabajos de extensión, haciendo análisis, por ejemplo, de aguas. En mi universidad se hace extensión enseñando a niños, ¿sí? O adolescentes, o acercándolos a lo que es la biotecnología y la ciencia, y un montón de otras prácticas dentro y fuera de la universidad. Experiencias prácticas, como les dije, en pasantías rentadas o no rentadas, trabajos ad honorem. En mi caso particular, yo trabajé 2 años con una beca de investigación que venía desde la universidad y con una contraparte que era del Estado, y en esa beca de iniciación a la investigación me capacité muchísimo, y lo que me permitió después entrar a un laboratorio para realizar mi doctorado y manejarme muy bien, ¿sí? Y para el que no realizó doctorado, le sirve para insertarse laboralmente. El primer trabajo siempre es importante porque es el que nos capacita. Muchas veces el primer trabajo no es el trabajo que soñamos, el trabajo ideal, como decía Daniela, no va a ser en la industria, que todo el mundo sueña trabajar en la industria biotecnológica. El primer trabajo a veces es en otras áreas, ¿sí? Relacionadas, siempre hay que empezar de abajo, y eso nos permite la capacitación. Por otro lado, ¿cómo nos capacitamos con cursos? Bueno, existen diferentes tipos de cursos, realizando nuestras
carreras de posgrado. En Argentina nos exigen hacer cursos, siempre relacionados con el tema del doctorado o de la maestría que estamos haciendo, y esos cursos nos permiten conocer, por ejemplo, muchas técnicas que nos habilitan posteriormente a poder trabajar en tal vez un laboratorio o en una industria, ¿sí? Los cursos elegidos para capacitarnos siempre están relacionados con temas de interés nuestro para poder desarrollarnos a futuro. Siguiendo, podemos hablar también de la inserción laboral en lo que son las startups, ¿sí? Porque además de trabajar en relación de dependencia o hacer trabajos de investigación, existe esta posibilidad, las startups, los emprendimientos, las pymes. ¿Qué son las startups? Una startup es una empresa naciente, una empresa joven, ¿sí? Que está en desarrollo, ¿sí? No está totalmente consolidada, ¿sí? Las startups vienen a dar una solución a una problemática, ¿sí? De una forma innovadora. No es como una pyme que una pyme puede ser cualquier emprendimiento que no tenga que ver con la innovación. Una startup siempre está relacionada a la tecnología y a la innovación, ¿sí? Por eso es importante. Por otro lado, a diferencia de una pyme, una startup consigue o tiende a conseguir subsidios que no son propios, ¿sí? Subsidios desde carteras, desde afuera, puede ser desde el exterior de tu país o de gente, ¿sí? Gente adinerada que te financia tu proyecto, ¿sí? Esa es la diferencia principal entre una pyme y una startup. La pyme tiene el costo de la inversión, es personal o es del grupo que va a invertir. En cambio, una startup consigue dinero, ¿sí? Que no es propio. Entonces, ¿qué se necesita para desarrollar una startup biotecnológica, por ejemplo? Primero que existe un problema, ¿sí? Generar una solución a esa problemática. Esa solución tiene que ser innovadora, creativa, ¿sí? No puede ser cualquier solución convencional. Que exista la tecnología o que se pueda desarrollar esa tecnología, ¿sí? Una planificación. La planificación es muy, muy importante porque si es correcta, es la que te va a permitir obtener el financiamiento, buscar el financiamiento, ¿sí? Y una vez que ya todos estos ítems se cumplan, conseguir, ¿sí? El equipo de trabajo. Por lo general, las startups empiezan con una idea, ¿sí? Y por lo general, esa idea es unipersonal, y se van asociando personas a esas ideas para conseguir el financiamiento. Una vez que se obtiene el financiamiento, se consolida el equipo de trabajo. La mayoría de las startups empiezan con muy pocas personas, ¿sí? 4, 5, 6 personas. Y una vez que empiezan a crecer como empresa y empiezan a consolidarse, adicionan a más gente a trabajar, ¿sí? Dentro de lo que son operarios, científicos, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el financiamiento para una startup? Una vez que tenemos la idea de negocio, ¿sí? Que tenemos ese planteamiento para solucionar un problema de una manera innovadora, se presenta el proyecto a lo que se llaman incubadoras de empresas, ¿sí? Las incubadoras de empresas en Argentina, por lo general, en la mayoría de nuestras provincias, están dentro de lo que son los parques tecnológicos o parques biotecnológicos, ¿sí? Entonces, esa idea, ese proyecto se presenta y hay un equipo que evalúa la factibilidad de realización de este proyecto. Una vez que eso está consolidado, se puede presentar a lo que es una aceleradora de empresas. Muchas veces algunos proyectos no se presentan en una incubadora, sino que van directamente a una aceleradora de empresas, ¿sí? Eso va a depender de cada provincia, ¿sí? De cada jurisdicción. En Argentina existe una aceleradora de empresa que es GridX, ¿sí? Que también surgió como una startup, ¿sí? Para dar solución a los emprendedores, ¿sí? Esta aceleradora de empresa lo que hace es acercar, en el caso de que exista un proyecto que no tenga vinculación científica, sino que es una idea de un emprendedor, ¿sí? Acerca a ese emprendedor con un científico para que esa idea, ese proyecto se realice, ¿sí? Además, lo que hacen las aceleradoras de empresas es ayudarte a conseguir la financiación. Existen diferentes carteras de inversión, de inversionistas, donde el equipo, digamos, de esa aceleradora de empresa presenta tu proyecto, ¿sí? Y te ayuda a conseguir el dinero.
Y una vez que se consigue el financiamiento, los que te financian tienen un control sobre cómo va evolucionando la empresa. Puede ser que tu empresa evolucione, ¿sí? Y se desarrolle como una empresa consolidada, o puede ser que fracase también. ¿Por qué? Porque el que está financiándote tiene que ver resultados a corto plazo. La diferencia entre otra empresa o una pyme, el resultado de una startup tiene que ser a corto plazo, ¿sí? ¿A corto plazo a qué me refiero? En 1 año, 2 años, 3, ¿sí? Necesita tener un avance acelerado, ¿sí? Y bueno, dentro de los financiamientos existen diferentes carteras, el dinero va para múltiples funciones, ¿sí? Puede ser para investigación, se dan becas, en algunos países hay becas para los trabajadores, ¿sí? Y un montón de cuestiones. Entonces, eso es lo importante de, si quieren en algún momento producir, ¿sí? Generar alguna empresa de base biotecnológica, ¿sí? Se puede iniciar como una startup. ¿Sí? Eso es otra de las salidas que tienen los biotecnólogos, los biólogos, los genetistas, ¿sí? Encontrar una problemática actual y dar una solución, presentar proyectos y obtener la financiación para la realización, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver una lista de algunas startups biotecnológicas de Argentina, ¿sí? Existen un montón de startups. En el año 2018 salieron a concurso por esta incubadora de empresas, la Gridix, aceleradora de empresas. Se presentaron un montón de proyectos y se financiaron 20 proyectos. Al final de la presentación vamos a dejar un link para que puedan entrar y ver cuáles son. Hay muchos proyectos que son argentinos, otros proyectos que son de Uruguay, sí. Hay algunos proyectos presentados en esta aceleradora de empresas que son de España, así que yo lo que los puse acá son argentinos, ¿sí? Startups biotecnológicas argentinas. Por ejemplo, Microma es una startup biotecnológica que viene a dar una solución a lo que son los colorantes artificiales, ¿sí? Ellos proponen realizar colorantes naturales en base a hongos, ¿sí? Y a la modificación genética de estos hongos para que produzcan estos tintes, ¿sí? Que se pueden usar en la industria alimenticia. Después tenemos AppLife, ¿sí? Que produce insumos de laboratorios para la industria cosmética, farmacéutica y médica. Tenemos a Bitgenia, que es una startup que lo que hizo es crear una plataforma bioinformática, ¿sí? Para el análisis de datos genéticos, genómicos, de exomas, de genomas completos, todo lo que tenga que ver con secuenciación masiva, ¿sí? NGS. Después tenemos a Alitix, ¿sí? Que propone la utilización de algunos virus bacteriófagos reemplazando el uso de antibióticos. Es un trabajo de investigación muy, muy interesante porque trabaja con todo esto que tenga que ver con la resistencia a antibióticos y tratar de encontrar una solución a eso, ¿sí? Después tenemos a Biolú, que es una plataforma para formar emprendedores e incubar startups biotecnológicas. Es parecido a lo que es GridX, ¿sí? Pero tiene también otras funciones, porque también tiene la parte de formación, pero también es una plataforma virtual, no es un lugar físico, ¿sí? Biflow, que estudia, digamos, cómo mejorar, ¿sí? La producción de miel, ¿sí? Es para la apicultura, cómo modificar algunas cuestiones genéticas para que las abejas produzcan una miel, o sea, en más cantidad y más calidad, ¿sí? Son algunas de las startups, hay una lista larga, Fecundis, Enceleris, todos de enzimas, BioCare, Microgénesis, Enteria, BioCare, ya lo había mencionado, WebBio, son todas estas que las mencioné al final, son extranjeras y no son de Argentina, pero pueden verlas en el link que está al final. Bueno, vamos a hablar un poquito de divulgación científica, ¿sí? ¿Para qué sirve la divulgación científica? ¿Qué es lo que básicamente estamos haciendo acá? La divulgación científica actualmente se
se la menciona como comunicación pública de la ciencia, ¿sí? Ya no es más básicamente divulgación. ¿Qué es? Es el conjunto de actividades que hacen accesible el conocimiento científico a la sociedad en general. Es decir, que está dirigido a público no especializado. No necesariamente la divulgación científica se realiza para personas que son estudiados, especialistas, ¿sí? Es para nuestras mamás, las amas de casa, para todo el mundo. ¿Para qué sirve divulgar o para qué sirve la divulgación científica? Es para acercar, ¿sí? Y fomentar la cultura científica en nuestras sociedades. ¿Por qué es importante fomentar y por qué es importante promover la cultura científica? Porque la ciencia está en absolutamente todo lo que nos rodea. Cualquier invención humana, ¿sí? Tiene mucha ciencia aplicada, ¿sí? Nosotros todo el tiempo estamos con un ordenador, con un celular, con, no sé, un motor, todo el tiempo nos estamos relacionando con la ciencia, ¿sí? Desde usar una crema, desde usar una pantalla solar, ¿sí? Todo tiene su fundamento y su base científica, y divulgar permite a la gente conocer un poquito más y generar un poco de conciencia respecto a lo que utiliza cotidianamente, y también desmistificar muchas cosas que tienen que ver con la ciencia, ¿sí? Que produce por ahí un poco de miedo. Algo muy común es el miedo a los transgénicos, ¿sí? Mucha gente no quiere consumir un aceite que es producido a partir de un girasol, ¿sí? Porque tiene un transgénico, porque tiene miedo, y ese miedo se produce por falta de conocimiento, ¿sí? Así que para eso sirve la divulgación, para acercar a la gente a lo que es la ciencia, ¿sí? Que está metida en nuestra sociedad todo el tiempo, ¿sí? En cada cosa que nosotros utilizamos y que es un producto de creación humana, básicamente, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los medios para realizar la divulgación científica? Existen diversos, ¿sí? Existen programas de televisión, canales de televisión, algunos muy conocidos son canales de televisión como National Geographic, Discovery Channel, ¿sí? Programas de TV como Neociencia, en mi país y en mi provincia, las universidades, las universidades tienen programas para divulgar, ¿sí? Tanto programas de TV como programas de radio, ¿sí? Algunos programas de radio, por ejemplo, de España, Hombro Gigante, también depende de una universidad y hace divulgación científica de lo que se realiza dentro de esa universidad. Existen libros y revistas, ¿sí? De divulgadores muy conocidos, como por ejemplo Stephen Hawking, escribió el libro La historia del tiempo, donde habla todo sobre la teoría de los agujeros negros, pero con un lenguaje no científico, un lenguaje comprensible para toda la sociedad, ¿sí? Después tenemos a Richard Dawkins, ¿sí? Que también fue científico y escribió libros de divulgación. Uno de esos libros es del gen egoísta, que habla de toda la evolución, ¿sí? Evolución genética, evolución del gen, y lo compara con toda la teoría cristiana, ¿no? ¿Sí? Hace una comparación entre lo que es la creencia religiosa y lo que es la genética, ¿sí? Después tenemos a Carl Sagan, ¿sí? Los dragones del Edén, que también habla de evolución, ¿sí? Un poco de historia. Tenemos revistas como Comunicar, Math Science, ¿sí? Que son revistas que están disponibles online. Al final de la presentación también les dejé el link para que puedan acceder. Y así existen una variedad de revistas, de canales de TV. Muchas universidades tienen programas de radio, por ejemplo, como Neociencia, como canales de internet principalmente. Muchos divulgadores abarcan varias cosas, ¿sí? Abarcan desde programas de TV, programas de radio, tienen canales de YouTube, tienen los Instagram, ¿sí? Entonces, la divulgación científica se puede realizar desde diferentes vías, ¿no? Canales de internet, por ejemplo, de mi carrera, de mi universidad, existe el ICENGEN, ¿sí? Que es de divulgación científica. Nosotros, los licenciados en genética, estamos dispersos por todo el mundo. No hay un país, creo que del mundo, que no existe un licenciado en genética recibido de mi universidad, y cada uno desde su lugar y desde su trabajo comunica y cuenta lo que está haciendo y qué avances se está realizando para la ciencia, ¿sí? Bueno, ustedes, quiero ser biotech, que están continuamente divulgando todo lo que tenga que ver con biotecnología. Nosotros, que tenemos BioCell Lab, que también hacemos charlas, ¿no?
en colaboración con otros profesionales. Hiperactina, que es un canal de YouTube también que hace divulgación científica, y así pueden encontrar un montón de información, ¿sí? Que nos acerca cada vez más a la ciencia. También la divulgación científica es para los que también somos científicos y hacemos investigación, pero que no conocemos ciertos temas, ¿sí? Yo soy genetista, pero tal vez no conozco de, no sé, ingeniería de datos, y un programa de divulgación científica de esa temática me va a acercar a esos temas que yo por ahí no conozco, ¿sí? Así que es para la población en general y para todos, ¿sí? Para los que hacen ciencia también. Bien, acá vamos a ver un poquito el programa ADN Ciencia, sí, que es un programa de radio de la Universidad de La Plata, donde nuestra colega, la doctora Daniela González, estuvo participando, sí, de una manera de divulgar todo lo que tenga que ver con la pandemia, con el coronavirus, ¿sí? Un programa muy interesante, que pueden entrar por internet a ver cómo es la dinámica. Es un programa de radio. Desde las organizaciones tanto públicas como privadas existen también divulgación científica. Mucha de esa divulgación dentro de lo que es el ámbito privado está abocado a que uno conozca los productos que tienen esas empresas, ¿sí? Tienen un fin por ahí marketinero también. Dentro de las universidades también sirve para captar estudiantes, ¿sí? Divulgar la ciencia sirve para que muchos estudiantes se decidan a hacer alguna de esas carreras, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, acá les dejé algunos links de algunas revistas, ¿sí? De unas revistas de divulgación. También les dejé el link de la Cámara Argentina de Biotecnología, donde van a encontrar todo lo que tenga que ver con las startups, ¿sí? Cuáles son las startups biotecnológicas nacientes más actuales. Y también tenemos el link de Biocelab, que es nuestra página, que nosotros vendemos cursos, ¿sí? Ofrecemos cursos tanto de ciencia y algunos cursos que no tienen que ver directamente con la ciencia, como de cosmética, ¿sí? De epigenética. Así que bueno, si quieren entrar a conocer nuestra página, si quieren inscribirnos para consultar sobre los cursos que hay inscripciones abiertas, los que van a tener inscripciones a futuro, ¿sí? Pueden entrar a cursos@biocealab, y tenemos un número de teléfono también si se quieren comunicar con nosotros, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora. Espero que toda esta información les haya servido, y bueno, los esperamos para una nueva comunicación a futuro. Gracias, Silvana, gracias, Daniela. Muy buenas sus presentaciones, creo que han aclarado mucho el panorama para muchos de nosotros. Ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Muchas de las preguntas que han hecho en el formulario ya se han respondido durante la presentación, entonces vamos a seleccionar las que no se respondieron tanto, las que aún pueden tener algunas dudas. Entonces, tenemos 5 preguntas de formulario, y hasta el momento tenemos 3 preguntas, bueno, 4 preguntas creo, del chat. Entonces, vamos a comenzar con las del formulario. La primera es, ¿cuál es el campo más desarrollado de la genética en Argentina? ¿La respondés vos o la respondo yo? No, vos. Bueno, bárbaro. En Argentina, lo más desarrollado en cuanto a genética es en diagnóstico, ¿sí? En diagnóstico de enfermedades genéticas hereditarias y no hereditarias. Cáncer, por ejemplo, diagnóstico de cáncer, diagnóstico de todo lo que tenga que ver con enfermedades que se producen por mutación simple, ¿sí? SNPs, ese tipo de cosas, enfermedades extrañas o enfermedades raras. En Argentina tenemos muchas instituciones que se dedican al diagnóstico, ¿sí? Eso me parece que es el área más desarrollada en Argentina. Por otro lado, también hay un poco de aplicación en la genética a la agronomía. Está bastante desarrollado, pues es algo un poquitito más nuevo, pero consolidado es el diagnóstico. Bien, entonces pasamos con la segunda pregunta, que es, ¿qué especialidades para el futuro hay? Bueno, eso yo me anoté algunas cositas para remarcarles.
Uno es, esto es la opinión mía personal, la bioinformática o todo lo que tiene que ver con los datos, digamos. Por ejemplo, en Argentina se están necesitando muchos bioinformáticos en esos laboratorios que contaba Silvana, que hacen investigación genética, diagnóstico genético de enfermedades raras, y se está secuenciando mucho para exomas para poder diagnosticar, y se necesita procesar esos datos. O sea, ahora que secuenciamos, se necesita hacer un procesamiento de esos datos. Y para eso se necesitan bioinformáticos. Así que esa es una. Después, bueno, la nanotecnología también está muy desarrollada. De hecho, en Argentina está la carrera de nanotecnología, y la nanotecnología en sí no es nada, sino que se puede insertar a otras áreas, a la biotecnología o a la ingeniería genética y demás. Pero bueno, es una carrera directamente de eso, así que después de estudiar eso te puedes insertar en donde, el área que más te guste. Y lo último que voy a mencionar también es la biología sintética, que también la iba a mencionar al principio para diferenciar a la biotecnología de la biología sintética. Cuando decíamos qué es la biotecnología, es el uso de organismos vivos o de material genético y reensamblarlo o reacomodarlo para generar algo modificado. Bueno, la biología sintética directamente es sintetizar el ADN o el material genético como si fuera a pedido. Hay máquinas generando esas secuencias y bueno, ya hay bacterias sintéticas y demás. Así que la diferencia es esa, que la es como un paso más allá de la biotecnología. Pero bueno, ahí hay insertados biólogos y biotecnólogos, y eso no está tan desarrollado en Argentina. O sea, eso es en España y también en Suiza, de lo que yo conozco. Pero bueno, eso sería el futuro o lo próximo. Hace más de 10 años mínimo que está esto, pero bueno, acá en Latinoamérica es como el auge o lo que se viene. Sí, esperemos que sea pronto, ese futuro que sea cercano. Bueno, ya pasamos con la siguiente pregunta, que es como un dos en uno, que preguntan tips para decidir en qué especializarse o en qué ámbito hacerlo, ya sea industria o investigación. ¿Y es complicada la industria? Bueno, esta decimos un poquito cada una, así damos nuestra opinión y nuestra experiencia. ¿Cómo decidir si quiero ir a la industria o a la investigación? Bueno, lo primero hay que saber de qué se trata todo. Yo cuando ya estaba en la universidad y era estudiante, ahí yo ya me enteré cómo era el sistema científico, contado por mis profesores, obviamente, y ahí mismo yo dije, bueno, yo no quiero esto, o sea, no quiero hacer la carrera científica con todo lo que implica. Hay otras formas de hacer doctorados, o hay una forma que es entrar a la carrera científica y hay otros caminos de otras carreras y de otras cosas. La decisión es personal, es lo que a uno le guste, pero sí hay que enterarse bien de qué se trata. Más que nada, preguntándole a la gente que ya lo está haciendo, a la gente que ya entró a carrera o a la gente que está haciendo el doctorado, a ver los pros y los contras, le gusta o no le gusta. Y ahí uno decide. No hay algo mejor que otro, sino lo que a uno le guste. Exactamente. Coincido totalmente con lo que decís. Te tiene que gustar lo que haces, creo que te tiene que apasionar lo que haces, entonces va a depender de ahí. Lo que tiene por ahí, yo al contrario de Daniela, sí hice carrera científica. Lo que tiene la investigación, creo que en la mayoría de los países, es que la mayoría de los investigadores viven mucho tiempo de becas, ¿sí? No sé cómo será en Latinoamérica, pero en Argentina vivir de becas es un problema porque no tenés aportes, porque te pagan poco, porque te explotan laboralmente en el instituto donde estás, trabajás mucho, mucho de honorem. Así que, bueno, eso depende de cada uno. Tiene que apasionar lo que haces, no te tiene que importar trabajar más de 8 horas diarias, que eso no pasa por ahí. En la industria, ¿sí? Si te vas a trabajar en la industria, sabes que cumplís un horario, haciendo investigación, no. Haciendo investigación, vos estás full time en el laboratorio y full time en tu casa, ¿sí? Hay muchas cosas que no podés hacer. Pero también tenés la libertad horaria, por ahí hay muchos lugares, hay muchos institutos de investigación. Si faltás 1 o 2 días y te quedaste trabajando en tu casa, como lo que estamos haciendo ahora todo en pandemia, no pasa nada. En cambio, si vos estás en la industria y faltás,
cuando tenés todos los problemas de falta de presentismo, de descuentos, etcétera. Así que depende de cada uno, de lo que cada uno quiera, investigar bien, ¿sí? Cada campo, investigar muy bien qué querés hacer y ver también las salidas que tenés a futuro. Cuando haces carrera científica, tenés que ver cómo te vas a insertar, ¿sí? Después, ¿sí? Porque tiene un cuello de botella la carrera científica, ¿sí? Cada vez que avanzás en la carrera, se cortan los financiamientos, ¿sí? No es lo mismo un becario de doctorado que un investigador. Así que bueno, eso va a depender de cada uno y de lo que quiera cada uno. Muchos científicos argentinos se van al exterior, ¿sí? Y siguen investigando en instituciones del exterior, y al exterior me refiero no a Latinoamérica, me refiero a Europa, a Australia, a Japón, a Singapur, no sé, hay muchos lugares donde reciben científicos argentinos, así que va a depender mucho de lo que quieras hacer con tu vida, si te querés quedar en tu país o si estás dispuesto por ahí a mudarte. Hacer carrera científica implica mucho eso, que por ahí tenés que irte, olvidarte de tus raíces y migrar. En cambio, si trabajás en lo que es empresas e industrias, tenés la posibilidad de quedarte. Va a depender de lo que te guste también. Así que bueno, eso básicamente. Sí, en cuanto también a la pregunta de si es difícil, no sé si era difícil insertarse o difícil trabajar, pero lo que sí podemos decir es que es muy estricto todo ahí. No es como hacer un doctorado y no es como trabajo freelance, hay que cumplir muchas normas y ahí el tiempo también vale oro. Así que bueno, es otra rigurosidad. Así como es el sueño trabajar en biotecnológica, también hay muchas normas y es muy estricto el trabajo. Sí. Sí, sí, claro, concuerdo con ustedes. Entonces, bueno, ya hemos respondido algunas preguntas del cuestionario. Vamos a ir con las preguntas del chat, que hay varias, pero vamos a elegir unas cuantas por cuestiones de tiempo y ya las otras preguntas vamos a ver si las respondemos por nuestras cuentas de Instagram o en el blog de Biosea Lab, o ya vamos a ver la forma, pero las vamos a responder. Ahorita vamos a elegir a unas cuantas. A ver, por ejemplo, hay una que dice, ¿tiene alguna influencia no reprobar cursos o materias para aplicar a alguna oferta laboral? ¿O qué nivel de importancia se le da a acabar la carrera en el tiempo establecido? Que normalmente es de 5 años, me parece. No, tiene que ver, los puntajes tienen que ver más bien con aplicar a una beca doctoral. Ahí sí, por ahí te piden directamente te piden cierto promedio, o más de 7 o más de 8. Acá en Argentina es del 1 al 10, bueno, más de 8 mínimo depende de dónde quieras aplicar. Pero para trabajos, no. Para trabajos prácticamente, a mí nunca me pidieron un analítico, o sea, donde están las notas. Eso no. Los años que tardás, eso la quería aclarar porque yo tardé en recibirme también, tampoco afecta porque, si bien antiguamente o en otras áreas sí, por ahí te dicen hasta tal edad o un rango de edades. En esta carrera científica no, porque les interesa mucho la experiencia que vos tenés y que por ahí si tardaste más en recibirte, por ahí tenés otras habilidades. En el caso mío yo siempre trabajé, entonces bueno, es como que se compensaba porque ya tenía cierta experiencia y bueno, los años de recibida nunca no me afectaron y las notas tampoco. Ya, genial. Creo que eso alivia a muchos de nosotros, sobre todo para el sector laboral. Ya bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿para ustedes es recomendable hacer cursos virtuales como genética o biología molecular para ampliar conocimientos y tener más opciones laborales? ¿Hacerlos daría más opciones laborales? Sí, totalmente. Cualquier capacitación sirve, todo sirve. Siempre hay que estar, cuando estudiamos carreras de tecnología, de ciencia, tenemos que todo el tiempo estar capacitándonos. Y cuanto más sabemos, mayor probabilidad tenemos de conseguir empleos. Hay empresas que piden específicamente que conozcas cierta técnica y si no la viste, no podés aplicar. En cambio, siendo cursos de capacitación, por lo menos tener nociones de alguna técnica en particular, ya puedes aplicar y por ahí tenés suerte y entras, ¿sí? Así que sí es importante realizar capacitaciones. Y todo el tiempo hay que estar actualizándose, porque como son carreras de ciencia y de tecnología, avanza muchísimo la ciencia y la tecnología y cada vez hay cosas más modernas y si nos quedamos en el pasado, quedamos obsoletos, y más para la industria. La industria todo el tiempo se está actualizando.
Así que siempre hay que hacer cursos de capacitación desde la forma que quieran, pueden ser virtuales, presenciales, lo que quieran. Por supuesto que en un curso virtual por ahí no tenemos tanto la práctica del manejo de, por ejemplo, un equipo, pero siempre sirve, totalmente. Sí, yo les quería, agregando a esto, que yo el último curso virtual que hice fue en España, y bueno, justamente ellos hacían hincapié en eso. Como ahora no podemos ir y hacer las prácticas, pero igual, antes que nada, lo mejor que puedes hacer es aprovechar el tiempo capacitándote, o sea, te sirve y además vos ya tenés como otra palanca, otro apalancamiento en una entrevista laboral y algo así, cuando vos te digan, sabés de PCR digital o de droplet PCR, bueno, por ahí no la sabés hacer, porque yo el curso este era virtual, bueno, por ahí eso no lo mostraban, pero ya sabés las diferencias, los fundamentos, ya podés hacer un feedback diferente con el empleador cuando vos los conocimientos, al menos teóricos, los tenés. Lo tenés. Totalmente, o sea, te da pie a que en una entrevista te contraten, ¿sí? Porque cualquier empresa te pide conocimientos en un área en particular, pero ellos siempre te van a capacitar también. Así que con contar que tengas un poquito de conocimiento para la entrevista, pues entrás y ellos siempre te van a capacitar. Nadie va a dejar, y más las multinacionales, no van a dejar que venga cualquiera desde afuera a tocar sus equipos sin una capacitación previa. Entonces, un conocimiento mero en una temática nos permite tener más salida laboral, por supuesto. Sí, muy bien. Bueno, vamos con otra pregunta que me parece muy interesante y teniendo en cuenta que todas nosotras somos mujeres, las que estamos hablando, y que la mayoría de las seguidoras, de los seguidores de la cuenta también son mujeres. Entonces la pregunta es la siguiente, a ver, espérense. ¿Qué tan amplio está el campo laboral como científica para las mujeres? Yo creo que ¿O si es que hay alguna diferencia? sí, yo creo que es amplio y abierto para los dos, y aprovecho de paso para responder lo que habían preguntado, si había sufrido machismo o si cuesta el trabajo cuando sos mujer. En el área del conocimiento científico y del investigador, ya vimos el ejemplo de las ganadoras del Nobel por CRISPR-Cas9, o sea, en ese momento para mí es igual, o sea, estamos en igualdad de condiciones. Laboralmente, en mi caso particular, nunca he sufrido ningún tipo de machismo ni nada, pero sí hay diferencias. Por ejemplo, muchas veces se pide, hay trabajos que te encantaría aplicar y cuando ves piden que sean hombres, ¿sí? O sea, es algo indirecto. No lo sufrimos, pero directamente no podés aplicar porque piden hombres. Eso es lo único, pero bueno, no sé, Silvana, si vos tenés... Desde mi experiencia personal, yo tampoco tuve ningún tipo de problema con respecto a eso. Creo que no hay diferencia entre ser hombre o mujer para hacer ciencia. Yo trabajé mucho tiempo en un laboratorio donde la mayoría éramos mujeres y creo que, si no mal recuerdo, no quiero mentir, pero creo que en Argentina la mayoría de los científicos son mujeres. Por lo menos en mi provincia, la mayoría de la gente es casi 70% de mujeres y 30% de hombres. Así que creo que las mujeres estamos insertadas en todo lo que tenga que ver ciencia y tecnología, y como decía Daniela, en la actualidad muchísimo más. Y en Argentina hay mucha lucha para que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, ¿sí? Pero también pasa en cualquier ámbito en que para algunos trabajos ya, digamos, piden que sean varones, ¿sí? Pero en otras áreas también no científicas a veces estamos digamos, en desequilibrio. Pero la verdad que personalmente yo no he sufrido eso. La mayoría de las cosas que hice fueron por concurso. Y accedía a una beca por concurso y así, y nunca, creo que no hubo diferenciación en ese sentido, y ni siquiera en el ámbito con mis jefes, algunos eran hombres, a veces eran mujeres, nunca tuve problemas. Creo que la ciencia es el ámbito en el que menos hay problemas en la actualidad, ¿sí? Entre hombres y mujeres. Así que bueno. Sí, qué bueno y qué buena noticia saber de que cada vez esa brecha que antes había muy marcada de género ya en el ámbito científico ahí se está reduciendo. Entonces vamos ahora con la última pregunta que va a ser Juan Hernández, que ha pedido la palabra.
Juan Hernández, no sé si estás ahí. Puedes poner tu micro para que puedas hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, buenas hola. tardes. Bueno, saludos desde México. Soy estudiante de Ingeniería en Alimentos. Me ha llamado mucho la atención que ustedes son de Argentina. ¿Han sabido algo de un proyecto sobre ingeniería en alimentos aplicado en biotecnología, pero ya en Argentina o que tenga vínculos con universidades mexicanas? La verdad que yo no sé vos, Daniela. No, acá así vínculo no sé, lo que sí, acá está la carrera de Ingeniería en Alimentos Ajá. directamente, así que Sí, yo creo que se maneja por universidad. Ok. Vale, pero porque acá, bueno, acá en México hay muchos convenios. De hecho, se me hace muy raro porque, bueno, la universidad donde estoy estudiando es la Universidad de Guanajuato. Tiene muchos convenios con la Universidad de, creo, La Plata. No recuerdo muy bien de otras provincias. Bueno, desconozco Argentina. Sí tengo varios amigos de allá, pero desconozco provincias. Pero creo de La Plata tiene bastantes. De hecho, creo en cuadrilla, por así decirlo, hay muchas mujeres y qué gusto por ustedes que siendo mujeres, más en ingeniería es muy raro ver, ¿no? Al igual que en la ciencia, pues también las mujeres en la ingeniería se están dando mucho a destacar y más en un área de alimentos que está relacionada con hombres, todo es hombre, entonces ahorita ver tantas mujeres y más de allá es como de wow. sí, bien, de igual manera en Argentina, o por lo menos en mi universidad, existe la carrera de Ingeniería en Alimentos y acá la mayoría son mujeres. Ingeniería en Alimentos. Las otras ingenierías, ingeniería química, industrial, automotriz, etcétera, hay más hombres, por supuesto, siguen siendo los hombres la mayoría, pero en Ingeniería en Alimentos, en lo que es mi universidad, hay muchísimas mujeres. Así que es Lo que vos querías saber que era puntualmente, porque yo tengo mi prima es ingeniera de alimentos y trabaja en una planta industrial grande. Le podría preguntar a ella, porque nosotras no estamos tan familiarizadas con el área de alimentos. Ok, me parece bien, gracias. ¿Qué No, por querías favor. saber? ¿Qué era? No entendí la pregunta. La vinculación, si hay vinculación con Argentina, Con México. sí, convenios. Ah, Sí, bueno, eso exacto. se lo podemos averiguar y después se lo decimos Exactamente, a exactamente. Yanil. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, así como hemos quedado en averiguar esto de que nos ha preguntado Juan, las otras preguntas también las vamos a responder, como ya les dije, en nuestras redes. Así que si no nos siguen, síganos. Estamos como Quiero ser biotech y como Biocealab. Esta sesión también está grabada, entonces se va a subir a ambas plataformas. Y muchas gracias por su participación, por su asistencia. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias, Daniela, por aclararnos el panorama. Bien. Y creo que eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, Y ya gracias. Gracias a acabamos vos también. Gracias. Chao. con...